Este libro que se llama Biblia This book that is called the Bible contiene la palabra de Dios. contains the word of the Lord. Lo que ella dice que yo soy, What it says that I am, yo soy. I am. Lo que ella dice que yo tengo, What it says that I have, yo tengo. I have. Lo que ella dice que yo puedo, What it says that I can do, yo puedo. I can do. Y donde dice que estoy And sentado, where it says that I am que seated, estoy sentado, I am seated. Dios lo dijo, God said it. yo lo creo, I believe it. y para mí es And it's suficiente. sufficient for me. Dele un aplauso al Señor por su palabra. Give the Lord a hand for His word. Vamos a empezar We're going to start en 2 de Timoteo, in 2 Timothy capítulo número 2, chapter 2, versículo número 15. verse 15. Y prácticamente And practically, este es el verso central de esta serie. this is the key verse to this series. Es un verso bien It's a importante. very important verse. Y dice así: And it says like this. Procurad con diligencia presentaros a Dios. Repito, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Do your best to present yourself to God as one approved. Observe esto. Observe this. Si no supiéramos qué dice el verso a continuación, If we didn't know what the verse said after this, podríamos pensar we could think que el apóstol Pablo está that diciendo: the Apostle Paul is saying, preséntate aprobado present yourself approved porque no hay pecado, because there's no porque sin, no hay mal en because ti. there's no wrong in you. Podríamos pensar eso. That's what we could think. Pero tan importante es la santidad But holiness is as important como lo que él va a hablar. as what he's about to say. Porque dice: Because it says, preséntate aprobado present yourself as one approved, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, a worker who does not need to be ashamed, que usa bien la palabra de verdad. who correctly handles the word of truth. Según la versión que usted tenga, According to the version that you have, puede decir it can que say divide bien la palabra de that verdad. divides the word of truth correctly. Puede decir It can say que corta bien la palabra de verdad, that divides the word correctly. pero de una manera u otra, One way or another, lo que la Biblia nos está what the diciendo Bible is telling es: us aprendan a dividir la palabra is correctamente. learn how to divide the Bible correctly. Y yo puedo describirlo de esta And manera. I can describe it in this manner. Pensemos un momentito en un cirujano. Let's think for a moment about a surgeon. Pensemos en un cirujano que trabaja en el cerebro. Let's think about a brain surgeon. El cirujano tiene que hacer cortes The precisos surgeon has to make precise cuts porque está trabajando con un órgano altamente delicado. because he's working with a highly delicate organ. Ahora, pensemos en un momento en un carnicero. Let's think for a moment about a butcher. Un carnicero A butcher tiene la vaca has the cow y toma una sierra eléctrica and takes an electric saw y corta la vaca. and cuts the cow. ¿Correcto? Right? Los dos cortan. Both cut. ¿Correcto? Right? Pero uno But one es preciso. is precise. El carnicero The slayer no tiene que tener la precisión doesn't have to have the precision del cirujano. that the surgeon has. En el púlpito On the pulpit, no podemos ser carniceros, we cannot be slayers. tenemos que ser cirujanos. We have to be surgeons. ¿Cirujano Surgeon o carnicero? or slayer. Usted quiere que el pastor que le ministra, You want the pastor that ministers to usted you. quiere que el maestro que le enseña You want the teacher that teaches you sea un cirujano, to be a surgeon, no un carnicero. not a slayer. Así es como se dice en el 2016, In 2016, it is said lo mismo que dijo Pablo 2000 años atrás. the same thing that Paul said 2,000 years ago. Divide bien la palabra. Divide the word correctly. Sé un cirujano, Be a surgeon, no un carnicero. not a slayer. ¿Estamos? Are we here? Si usted no estuvo la semana pasada, If you were not here last week, quiero dar un ejemplo I want to give one example de cómo la palabra tiene que dividirse of correctamente. how the word has to be divided correctly. Si me muestran la gráfica de las dispensaciones, If we look at the dispensations, no voy a repasar ampliamente, I will not review in depth, pero solamente voy a dar un ejemplo. but I will give one example. Hay 9 dispensaciones: There are 9 dispensations. la inocencia, The innocence, la conciencia, conscience, el gobierno humano, human government, la promesa, the promise, la ley, the law, la gracia, grace, la gran the tribulación, great tribulation, el milenio the millennium, y la eternidad. and the eternity. Al presente Currently, estamos acá. we are here. Estamos en la 6ª dispensación. We are in the 6th dispensation. La
Déjeme explicar. Let me explain. En Edén, In Eden, en la inocencia, in the innocence, en la dispensación de la in the inocencia, dispensation of innocence, se dio una promesa a promise was given. y se dijo, And it was said, de la semilla de la mujer from the seed of the woman va a nacer uno will be born one que va a vencer that will overcome y le va a dar un golpe mortal and will give a mortal hit en la cabeza in the head a la to serpiente. the serpent. Es importante It's que important entendamos que en la for us inocencia to understand that in the dispensation of innocence, se dio la the promesa promise was que given después Dios that then God se la repitió a Abraham repeated it to en Abraham diferentes palabras. in different words. A Abraham le dijo, Abraham was told, bendito, bless, bendito el que te bendiga, bless the one who blesses maldito you, el que te maldiga, curse the one that curses haré you, tu nombre I will grande. make your name great. Y la última parte, And the last part, le dijo, he said, en ti in you serán benditas will be blessed todas las naciones de la tierra. all the nations of the earth. Lo mismo que se dijo The same thing that was said en Edén, in Eden se repitió en la is promesa, repeated in the promise, pero se cumplió but was fulfilled en la venida del Señor in the Jesús. coming of the Lord Jesus. Entre la promesa Between the promise y la gracia and grace existe una dispensación llamada la ley. exists a dispensation named the law. Y la ley And the law no es para el is cristiano. not for the Christian. Si usted lee Éxodo If 20, you read Exodus 20, si usted lee Deuteronomio 6, if you read Deuteronomy 6, donde se dan los 10 where the mandamientos, 10 commandments are given, empieza así. it starts like this. Oye Israel, Oh, hear ye. hear ye Israel, Oye Israel. hear ye Israel. No dice It iglesia. does not say church. Dice, oye It says, Israel, hear ye Israel, el Señor tu Dios, the Lord your God uno es. is one. Y da los mandamientos. And he gives the commandments. La ley The law fue was específicamente specifically para el pueblo de for the Israel. people of Israel. Y la ley And the law Fue dada. was El given, jueves on mencionábamos Thursday we que mentioned fue dada that it was de given acuerdo a Gálatas according to Galatians hasta que viniera, until one until the came, coming, hasta que viniera until the coming al que se le había hecho la promesa, of the one that the promise had been made to, que es Cristo Jesús. which is Christ Jesus. Ahora. Now, Antes de dar el primer ejemplo, before giving the first example, si Dios creó if God created estas diferentes these dispensaciones different dispensations, y dije, and I said, al pensar en when dispensación, thinking about dispensations, no piensa en términos de tiempo. don't think in terms of time. Esto no tiene que ver con tiempo. This does not have to do with time. Esto tiene que ver con reglas. This has to do with rules. ¿Sí? Yes? No podemos cometer el error We can't make the de mistake pensar en términos de tiempo. of thinking in terms of time. Tenemos que pensar en términos de We have reglas. to think in terms of rules. Para ello, For it, voy a utilizar el ejemplo de los deportes. I'm going to use the example of sports. Cada deporte Every sport tiene reglas diferentes. has different rules. Pero entonces, observe esto. But observe this. Vamos a hablar de 3, 4 We're going to deportes. talk about 3 or 4 different sports. Y cuando entendemos que cada deporte tiene diferentes reglas, And when we understand that the different sports have different rules, entonces pensemos, then we think casi todos los deportes almost every sport utilizan una pelota. uses a ball. ¿Correcto? Yes? ¿Sí? Yes? Entonces, So, si las reglas son if diferentes, the rules are different, la relación de la pelota the conmigo relationship of the ball towards me cambia changes según el deporte. according to the sport. ¿Sí? Yes? Pensemos entonces en el básquetbol. Let's think about basketball. Lo que tenemos que hacer es esto. What we have to do is this. Las reglas del The básquetbol, rules in basketball dice que say that ese deporte se juega that sport is played con las manos. with your hands. Entonces, ¿qué es ahí? La relación de la pelota conmigo So the relationship of the ball with me es con mis manos. is with my hands. ¿Sí? Yes? La regla determina The rule determines que solo mis manos that only my pueden hands tener relación con la pelota. can have a relationship with the ball. Pensemos otro deporte. Let's think about another sport. Pensemos el fútbol. Let's think about soccer. ¿Correcto? Yes? ¿Cuáles son las reglas de fútbol? What are the rules in soccer? Con el With pie, ¿qué my más? foot. Con la With my cabeza, head. con With el pecho, my chest. ¿correcto? Right? pero la mano But your hands, me descalifica. so it disqualifies me. Entonces, las reglas So the rules dicen, mi say relación con la my pelota relationship with the ball es aquí is here, aquí here, y aquí. and here. Uno más. One more.
Pensemos en el tenis. Let's think about tennis. El tenis Tennis no es con mi mano, is not with my hand. no es con mi pie, It's not with my feet. con la cabeza, It's not with my o con el head pecho. or with my chest. es con una It's raqueta. with a racket. La relación de la The pelota relationship of the ball conmigo with me es a través de la pelota. is through the racket. Regresemos a las dispensaciones. Let's go back to the Cada dispensations. dispensación, Every dispensation, cuando las reglas when the cambian, rules change, entonces cambia la relación conmigo. then the relationship with me changes. ¿Captan todos esos? Is everyone getting this? Al cambiar las reglas, When changing the rules, cuando las reglas when cambian, the rules change, entonces cambia la relación conmigo. then the relationship changes with me. O Or, entonces, ¿para qué Dios creó las diferentes dispensaciones? why then did God create the different dispensations? La Biblia me The dice Bible tells me que la ley that the law no tiene ninguna relación conmigo. has no relationship with me. La Biblia me The dice Bible tells que la me inocencia that the innocence tiene relación conmigo has a relationship with me solamente only en relación a la promesa. in regards to the promise. La Biblia me The dice Bible tells me que la conciencia, that the dispensation of conscience no tiene ninguna relación has conmigo. zero relationship with me. el gobierno humano, The human government no tiene ninguna has relación no conmigo. relationship with me. la promesa The promise tiene relación has a conmigo. relationship with Porque me. dice, Because it says, Benditas en ti blessed in you todas las familias de la will be tierra. all the families of the earth. Gálatas 3:16, tú párate acá. Galatians 3:16, Vea esto. look at this. Gálatas 3:16 dice, Galatians 3:16 says, ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas. now the promises were made to Abraham. ¿A quién se le dio la promesa? Who is the promise given to? ¿A quién? To, Aquí está Abraham. here is Abraham. A Abraham fueron hechas las The promesas promises were made to Abraham y a su simiente. and to his seed. Ahora observe esto. Now observe this. Cuando decimos simiente, When we say seed, la gente piensa people think todos nosotros. all of us. Diga, no amigo. Say no, my friend. A Abraham fueron hechas las The promesas promises were made to Abraham y a su and to simiente. his seed. ¿Cuál simiente? Which seed? No dice It does not y a say las simientes, to the seeds como si hablase de muchos, as if we were talking about many, sino como de uno. but as of one. Y a tu simiente, And to your la seed, cual es which is Cristo. Christ. O sea, So, esto fue lo que pasó. this is what happened. Dios le dijo, God said, bendito tú, blessed are you, bendito el que te bendiga. blessed is the one who blesses you, Todas las promesas. all of the promises, Y lo último, and the last thing, le dijo, he said, Y en ti and in you serán benditas will be blessed todas las familias de la all the tierra. families of the earth. Pero ya no le estaba hablando a But he was Abraham, no longer speaking to Abraham, le estaba hablando he was speaking to a Cristo. Christ. Yes, sir. Yes, sir. Amen. Cristo Christ es la simiente de Abraham. is the seed of Pero Abraham. como nosotros But because we estamos en are Cristo, in Christ, como nosotros estamos because en we are Cristo, in Christ, entonces la promesa que Dios then le the promise hizo a Abraham that God made to y la Abraham cumplió en and Cristo fulfilled it in nos Christ alcanza a nosotros. reaches us. Thank you, caballeros. Ahora, entonces estamos diciendo, So we are saying la dispensación de la promesa the dispensation of the promise tiene relación conmigo has a relationship with me porque estoy en Cristo. because I am in Christ. Regresemos a la ley y la Let's go dispensación. back to the dispensation of the law. La ley La ley The law no tiene nada que ver conmigo has nothing to do with me porque es para con Israel. because it's towards Israel. Y la gracia And grace es el cumplimiento is the de fulfillment las dos promesas hechas acá. of the two promises made prior. Si me adelanto un poco, If I get ahead a little bit, la tribulación the tribulation no tiene ninguna relación conmigo. has zero relationship with me. ¿Correcto? Right? ¿Por qué? Why? Porque la iglesia se va. Because the church leaves. Cada dispensación, Every dispensation, hay que entender, we have to understand, ¿tiene que ver conmigo? has to do with me. Pregunta, Question. ¿tiene que ver conmigo Does it have to do with me o no? or does it not? Veamos esto. Let's look at this. La Biblia The Bible, está, déjeme entonces darle un ejemplo let me give you one example then de cómo of how las cosas, todo tema en la Biblia every topic in the Bible tiene que ser filtrado has to be a filtered través de las through the dispensaciones. dispensation. Muchas veces pensamos, Many times we think un tema en la Biblia one topic in the Bible es igual en toda la is Biblia. the same in the entire Bible. Y vamos a ver ahorita, And we're going to see right now, no importa qué tema no matter what topic usted piense, you think, usted estudie, you study, o usted quiera enseñar, or you want to teach, o usted quiera or
or entender, you want to understand, tiene que pensar you have to think, qué relación what tiene que relationship ver conmigo. does it have with me? Esto es bien importante, This one's very important. la justificación. Righteousness. Diga conmigo, Say justificación. with me, righteousness. Génesis 15:6. Genesis 15:6. Voy a hacerlo breve. I'm going to make it brief. Habla acerca de ser justo. Talks about being righteous. Pregunto, I asked, ¿hay algún justo aquí? is there anyone righteous here? Ok. Well, Ya con 4 ya hay ganancia. with 4 righteous people, there's some gain there. Les aseguro I assure you que para el final de la that enseñanza, by the end of the teaching, ok, de aquí a 10 minutos, 10 minutes from now, todos van a ser justos. everyone will be righteous. Ahorita habían 4. Ahorita habían Right now 4. there was 4. En 10 In minutos, 10 minutes, todos van a ser justos. everyone's going to be righteous. Se los prometo. I promise. Génesis 15:6. Genesis 15:6. 15:6. 15:6. Y entonces dice, And it says, y creyó a Jehová Abraham believed y le fue contado por justicia. the Lord, and he credited it to him as righteousness. Déjeme explicar Let me justicia. explain righteousness. Justicia Righteousness significa, means me puedo parar ante I can Dios stand before God sin que avergonzarme. without being ashamed. Desafortunadamente, Unfortunately, porque a los cristianos no les han dividido la palabra correctamente, because the word has not been divided correctly to the Christian, los cristianos se paran ante Dios Christians stand before God y se paran con vergüenza, and stand with shame, se paran con una actitud de condenación, stand with an attitude of condemnation, se paran con una actitud de no soy digno stand with an attitude of I'm not worthy, y con otro montón de and sentimientos with a whole lot of other feelings por no entender because they don't understand su pacto their covenant o la dispensación en que viven. or the dispensation that they live in. Hubo un día There was a day que yo viví ahí. that I lived there. Hubo un There día was a day que yo estuve ahí. that I was there. Hubo un día There was a day que yo tenía que hacer una gran cantidad de cosas that I had to do a great amount of things pensando, thinking, con esto with this, voy a ser justo. I'm going to be righteous. Con esto With this, voy a agradar a Dios. I'm going to please God. Pensaba, I thought, si oro muchas if I horas pray diarias, a lot of hours daily, entonces soy justo. then I'll be righteous. Pero el día que no oraba esa misma cantidad de horas, But the day that I did not pray that same amount of me hours, sentía I miserable. felt miserable. Pensaba, I thought, tengo que ayunar I have to fast 3 veces a la semana. 3 times a week. Pero la semana But the week que no podía ayunar 3 veces, that I was not able to fast 3 me days, sentía I inmundo. felt unclean. y pensaba un montón de And I obras thought a whole lot of works que me habían enseñado that I had been taught que si las hacía that if I did them, era justo I was y estaba bien ante righteous Dios. and then I was in good standing with God. Y pasó el tiempo And time went by. y Dios me fue enseñando por su palabra, And God showed me through His Word, ninguna de tus obras, none of your works, deeds, ninguna de tus obras none of your deeds te puede hacer justo ante can mí. make you righteous before Lo me. único, The only Diga conmigo, thing, único. say only, lo único the only que te puede hacer justo ante mí thing that can make you righteous before me es el sacrificio de mi hijo is the Jesús. sacrifice of my son Jesus. Hay un ejemplo en la Biblia. There's an example in the Bible. Jesús dijo, Jesus said, 2 personas fueron a orar al templo. 2 people went to pray to the temple. Uno de ellos One of them dijo, said, yo I diezmo, tithe, yo I ayuno, fast, yo I hago buenas obras. do good works. Yo incluso I also no soy como aquel publicano. am not like that tax collector. Y Jesús dijo, And Jesus said, y en la otra esquina and on the other corner, estaba el publicano there was the tax collector que se golpeaba el pecho. that was beating on his chest decía, and said, Sé propicio a mí, pecador, be merciful to me, pecador. O sinner. Y Jesús entonces preguntó, And Jesus then asked, ¿quién descendió justificado? who descended ¿Quién se righteously? fue a su casa justificado? Who left righteously? ¿Quién se fue a su casa Who left to their house justificado? in Y righteousness? no esperó que alguien diera la And did respuesta. not wait for someone to give the Sino que él answer, dijo, but he said, El publicano. the tax collector. Por esto, Because of this, nuestras obras, our deeds, nuestras obras our físicas physical deeds,
no producen justicia. do not produce righteousness. Cuando el publicano When the tax collector dijo, said, sé propicio, be merciful, él estaba pensando en esto. he was thinking about this. Estaba pensando He was thinking que en el lugar that santísimo in the holy place había un artefacto there was an artifact llamado el arca. called the ark. En la tapadera del arca The lid of the ark se llamaba el propiciatorio, was mercy called seat. the mercy seat. Y en el propiciatorio And on the mercy seat, derramaban la sangre del cordero. they shed the blood of the lamb. Entonces el publicano So the tax collector estaba diciendo, was saying, mira la sangre look at the blood que está en el propiciatorio that is on the mercy y seat. cuando veas esa And when sangre, you see that blood, mírame a mí. see me. Observe, So, todo el diezmo, all the time, todo el ayuno all the y fasting, toda la obra and all the deeds del fariseo, of the Pharisee, yo, no I hizo nada ante did Dios. not do anything before God. Pero aquel que dijo, And the one that said, yo necesito I need de tu propiciación, of your mercy, se fue justificado. left righteous. ¿Estamos? Are we here? Cuando hablamos de When Abraham, we talk about usted Abraham, imagínese imagine la promesa, the promise, el pacto de la promesa. the covenant of the promise. ¿Sí? Yes? En el pacto de la In promesa, the covenant of the promise, Dios le dijo a Abraham, God told Abraham, sal de tu tierra, leave your land, de tu leave parentela, your family, vete al lugar que te voy a go to mostrar. the place that I'm going to show you. Abraham hizo lo que Dios le dijo Abraham did what God y dice, told him, le fue contado por justicia. and it says it was credited to him as Porque righteousness. creyó. Because he believed. Diga, creyó. Say he believed. ¿Qué hizo él? What did he do? Creyó. He believed. Entonces, So, Abraham Abraham fue declarado justo was declared righteous por su fe, because of his faith, no por sus obras. not by his works. Si brincamos a la ley, If we jump to the law, Levítico 18:5, Leviticus 18:5, Levítico 18:5, Leviticus 18:5, vea lo que dice. look at what it says. Por tanto, Therefore, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, keep my decrees and my laws, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. for the person who obeys them will live by them. ¿Notaron? Did you notice? Ahí dice, There it says, el que cumpla la ley the one who fulfills the law va a vivir por ella. is going to live by them. Hay gente There are people que le da un choque espiritual that have a spiritual shock cuando digo, when I say, en la ley in the law, nadie se salvó. no one was saved. Pero es que en la ley nadie se salvó. But no one was saved in the law. Porque nadie podía cumplir toda esa Because ley. no one could fulfill all of that law. Porque decía, Because it said, justo es righteous el is que cumpla toda the one who esta ley. fulfills all of this law. Y la ley And the law no eran 10 mandamientos. were not 10 commandments. Eran 613 They were mandamientos. 613 commandments. Leyes dietéticas, Laws about eating. leyes en cuanto a limpieza, Laws in regards to cleanliness. leyes en cuanto a los muertos, Laws in regards to the dead. en cuanto a la In tierra, regards to the en land. cuanto al In prójimo, regards to your neighbor. leyes en cuanto a todo. Laws in regards to Y everything. quebrar una And to break one era quebrarla toda. was to break them all. En la ley, In the law, muéstrenme la gráfica, por favor. En la ley, in the law, si alguien quería ser salvo, if someone wanted to be saved, tenía que cumplirla toda. they had to fulfill it all. Estamos hablando de un tema. We're talking about one topic. Justicia. Righteousness. Entonces, So, en la promesa, in the promise, alguien era justo a través de someone was made righteous ¿A través de? through una palabra, one word, fe. faith, O bien, or creer. believing. Diga conmigo, fe, Say faith, creer. believing. En la ley, In the law, alguien era justo, someone was righteous Sí. if cumplía toda la they ley. fulfilled all of the law. Por eso nadie pudo ser justo por la ley. That's why no one could be righteous through the law. Cuando llegamos a la gracia, When we get to grace, veamos qué hace la gracia. let's see what grace does. Romanos 10, Romans 10, verso 4 y 5. verse 4 and 5. Romanos 10, Romans 10, observe esto. observe this. Hay ocasiones que pensamos. There are occasions that we think. ¿Tengo su atención acá? Do I have your attention? Hay ocasiones que pensamos. There are occasions that we think. Y por eso mencioné la semana pasada. And that's why I mentioned last week.
Hoy día, Today, muchos cristianos many Christians tienen un pie en la have ley one foot in the law y un pie en la gracia. and one foot in grace. No podemos tener un pie en la We ley can't have one foot in the law y un pie en la and gracia. one foot in grace. Si alguien quiere vivir por la If ley, someone wants to live by the law, let it be. que sea. Pero tienen que cumplirla toda. But they have to fulfill it all. O si alguien quiere vivir por la Or if gracia, someone wants to live by grace, entonces que crea. then for them to believe. El verso dice, The verse says, y esto no lo escribí yo. and I did not write this. Créanme que esto no lo escribí Believe yo. me that I didn't write this. Porque el fin de la ley es Cristo. Christ is the culmination of the law. Pregunta, Question, ¿se terminó la ley? did the law end? Vamos a preguntar, We're gonna ask. ¿se acabó la ley? Did the law end? Votemos. Let's vote. Si usted, según lo que lee, According to what you're reading, ve que se acabó, if you see that the law ended, levante su mano. raise your hand. Porque el fin de la ley es Cristo. Christ is the culmination of the law. Muéstrame la gráfica, por Show me favor. the graphic. Entonces, So that, observe esto. observe, Aunque la ley even though the law nunca fue para nosotros, was never for us, para el mismo judío, for the Jew himself, la ley ya se terminó. the law already ended. Yes, sir. Yes, sir. Amen. Nunca fue para la iglesia. It was never for the church. Y para los que fue, And for those that it was for, ya se acabó. it already ended. Verso Romanos. Romans. Porque el fin de la ley es Cristo. Christ is the culmination of the law. Conecte esto. Connect this. Para justicia a todo aquel que cree. So that there may be righteousness for everyone who believes. Ah. ¿Qué en la gracia? In grace, ¿Qué es lo que nos constituye en justos? what is it that makes us righteous? Todo mi ayuno, All of my fasting, todo mi sacrificio, all of my sacrifice, todas mis obras, all of my deeds, si me desvelo, if I don't sleep, si golpeo este cuerpo, if I beat this body, o si creo. or is it if I believe? El fin de la ley es The Cristo culmination of the law is Christ, para justicia a todo aquel que cree. so that there may be righteousness for everyone who believes. Verso 5. Verse 5. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así. Moses writes this about the righteousness that is by the law. Leo otra vez. I read again. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Moses writes this about the righteousness that is by the law. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. The person who does these things will live by them. ¿A qué le suena esto? What does this sound like? Levítico 18:5. Leviticus 18:5. Pablo Paul está citando is quoting lo que acabamos de leer. what we just read. Dice, It says, Moisés Moses escribió así. wrote this. El que haga toda la The ley one who does all of the law va a vivir por ella. will live by it. Verso 6. Verse 6. Pero la justicia que es por la fe, dice así. But the righteousness that is by faith says, No digas en tu do corazón not say in your heart, quién subirá al cielo. who will ascend to heaven, Esto es para traer abajo a Cristo. that is to bring down Christ, 7, please. O quién descenderá al abismo. or who will descend into the deep, Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. that is to bring Christ up from the dead. Mas, But ¿qué dice? what does it say? Cerca de ti está la The palabra, word is near you, en tu boca it is in your mouth, y en tu it is corazón. in your heart. Esta es la palabra de fe que predicamos. That is the message concerning faith that we proclaim. Que si confesares con tu boca que Jesús es el If Señor you declare it with your mouth that Jesus is Lord, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los and muertos, believe in your heart that God raised him from the dead, serás salvo. you will be saved. ¿Alguien captó eso? Did someone capture that? La justicia Righteousness en la ley, in the law, la justicia era righteousness was cumple los 613. fulfill the 613. En la gracia, In grace, la justicia es righteousness is con tu boca, with your mouth, confiesa, confess Cristo, Jesus, Cristo Christ es el Señor. is the Y Lord. cuando confiesas And when you confess que Él es tu Señor, that He is your Lord, eres salvo. you are saved. solamente ¿quién puede ser salvo? Only who can be saved? El justo. The righteous. Yes, yes. Amen. Amen. Thank you, Lord. Si notamos If you notice, justicia, la righteousness gráfica por favor, no es lo mismo is not the same thing
a través de cada dispensación. throughout each dispensation. Y si como maestro And if as a teacher o como estudiante or as a student, Yo vengo I come y tomo préstamos, and I take loans. ok, me gustó esto que dice aquí, Oh, well, I liked what it says in Voy a here, tomar un so I'm going to préstamo. take a loan from me here. gustó lo de aquí, I liked what it said Voy a here, tomar un so préstamo. I'm going to take from there. me gustó lo de aquí. I liked what it said Voy a here, tomar un so I'm going préstamo. to take a loan from there. Acuérdese que Remember Pablo le that. dijo a Timoteo, Paul said to Timothy, preséntate present como yourself obrero as a worker aprobado, that is approved, que no tiene de qué that has avergonzarse, nothing to be ashamed of, que divide bien la that palabra divides the de word verdad. correctly. Este pedacito, This part, déjeme terminarlo con esto. let me finish it with this. Segunda de Corintios 5:21. 2 Corinthians 5:21. Segunda de Corintios 2 5:21. Corinthians 5:21, Y yo les pido disculpas, and I ask for forgiveness apologize, de que yo me creo lo que dice la Biblia. that I believe what the Bible says. Vea lo que dice. Look at what it says. Al que no conoció pecado, The one who knew no sin, por nosotros lo hizo pecado, God made him who had no sin to be sin, para que nosotros fuésemos hechos so that in him justicia de Dios en él. we might become the righteousness of God. Pero es que tienes que hacer esto. But you have to do this. Ok, yo no vivo en santidad I don't live in holiness para ser justo. to be righteous. Vivo en santidad I live in holiness porque soy justo. because I am righteous. Yo no oro I don't pray para ser justo. to be righteous. Oro I pray porque soy justo. because I am righteous. Yo no hablo bien para ser justo. I don't speak well to be righteous. Hablo bien I porque soy speak well justo. because I am righteous. Yo no amo al prójimo para ser justo. I don't love my neighbor to be righteous. Amo al prójimo porque soy justo. I love my neighbor because I am righteous. No diezmo para ser justo. I don't tithe to be righteous. Diezmo porque soy I justo. tithe because I am righteous. No vengo a la I don't iglesia come to church para ser justo. to be righteous. Vengo a la I iglesia come to church porque soy justo. because I am righteous. No adoro I don't worship para ser justo. to be righteous. Adoro I worship porque soy justo. because I am righteous. todo lo que hacemos. Everything that we do, No hacemos para we no don't do it. no lo hacemos We don't do it para alcanzar to justicia. reach righteousness. Lo hacemos we do it porque estamos en because we justicia. are in righteousness. Alguien puede darle un Can aplauso al someone Señor. give the Lord a hand? Interesante, Interesting. ¿sí? Yes, Pero se nos ha enseñado, but we have been taught, haz esto do this para que seas esto. so you can be this. Bien, déjeme hablarle del tema de hoy día. Let me talk to you about the topic today. Vamos a hablar un poquito We're going to talk a little bit acerca de el factor cronológico en la Biblia. about the chronology factor in the Bible. Correcto. Número 1, Number one, déjeme describir let me describe las divisiones que la Biblia tiene. the divisions that the Bible has. Y la Biblia ha sido dividida, la división principal The main division in the Bible es is Antiguo Pacto Old Covenant y and Nuevo Pacto. New Covenant. Correcto. Right? Diga conmigo antiguo Say with me old y diga conmigo nuevo. and say with me new. Ahora, capte esto. Now capture this. El Antiguo Pacto The Old Covenant lo dividieron basado en esto. was divided based on this. Todos los escritos, All of the scriptures writings, antes de Cristo. before Christ. Guarde eso aquí. Keep that here. El Antiguo Pacto The Old Covenant, lo dividieron they divided it pensando thinking en todo lo escrito about everything that was written antes de Cristo. before Christ. Y el Nuevo And the new, lo dividieron they divided it basado en based on todo lo que fue después de Cristo. everything that was after Christ. Ahora, van a notar una pequeña Now you're diferencia going to notice a small difference cuando hablemos de dónde empieza uno y dónde termina el otro. about where one ends and where the other starts. Déjeme mostrarle así rápido Let me show you quickly las segundas divisiones de la Biblia. the second division of the Bible. Ejemplo. Example. Existen
En el antiguo pacto, in the Old Covenant, lo que es conocido como el Pentateuco. what is known as the Pentateuch. Muy bien. 5 libros. 5 books. Génesis, Genesis, Éxodo, Exodus, Levítico, Leviticus, Números, Numbers, Deuteronomio. and Deuteronomy. Inmediatamente después del Pentateuco Immediately after the Pentateuch, vienen los libros históricos. there are the historical books. Ahora, quiero que observe esto. Now I want you to observe this. Las divisiones de la The Biblia divisions of the Bible, no las hizo Dios, God did not do them. no que eso lo hicimos nosotros. We did that. Prácticamente nosotros editamos la We Biblia. practically edited the Bible. ¿Sí? Yes? Y entonces And then we thought, they thought, pongamos los libros de la ley juntos. let's put the books of the law together. Y después pensaron, And then they thought, pongamos todos los libros históricos let's juntos. put all the historical books together. Ahora. Now, Hay un pequeño problema con ello, there's a small problem with that. que cuando lo estudiamos así, When we study it like Y lo that, leemos and así. we read it like that, no lo estamos leyendo en orden cronológico, we're not reading it in chronological order, lo cual which nos lleva en ocasiones takes us on occasion a tener perspectivas equivocadas to have wrong perspectives de cosas que sucedieron, about things that happened. porque lo agruparon Because they grouped it en categorías. in categories. No voy a mencionarlos todos, I will not name all of them, pero but los libros históricos the historical books empiezan con Josué, start with Joshua, Jueces, Judges, Ruth, y terminan Ruth, con Esther. and end with Esther. La tercera división But the third division fueron los libros de la sabiduría. were the books of wisdom. En este caso, In this case, Job, Salmos, Job, Psalms, Proverbios, Proverbs, Eclesiastés Ecclesiastes, y Cantar de los and Cantares. Song of Solomon. La siguiente The división, next division los libros de los is profetas. the book of the prophets. Incluso Also, los dividieron así. they divided them like this. Primero pusieron los libros que tenían mayor cantidad de información, First, they put the books that had more information, los libros más grandes, the longest books, y al final and then at the end, acomodaron los libros más they pequeños. put the smallest books. Si usted nota, If you notice, todo esto es all of this is nosotros los seres humanos us, the human beings, editando editing la palabra de Dios. the Word of God. Pero recuerde, But remember, este orden this order no necesariamente lleva orden cronológico. does not necessarily have a chronological order. Presta atención a esto. Pay attention to this. Generalmente, Generally, regréseme una nada más. Cuando hablamos de los profetas, when we talk about the prophets, cuando leemos Malaquías, when we read Malachi, inmediatamente we immediately una página que dice comes a page que dice that says el Nuevo New Testamento. Testament. Eso lo pusimos nosotros. We put that. ¿Me explico? Do I explain myself? Pero en realidad Malaquías But in reality, Malachi no es el último libro del Antiguo is Testamento. not the last book of the Old Testament. El último libro del Antiguo The Testamento, last book of the Old Testament, leámoslo acá, let's read it es here, lo que yo llamo is what I call los libros the transicionales. transitional books. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Matthew, Mark, Luke, and John. Juan John es el último libro de la ley. is the last book of the law. Y no lo estoy diciendo basado And I'm not saying it based en la teoría de alguien, on someone's theory, pero dejando que la Biblia se interprete. but letting the Bible interpret itself. Esta no es mi interpretación personal. This is not my personal interpretation. Esta es la interpretación de la Biblia. This is the interpretation of the Bible. Pastor, explique. Pastor, explain. Sencillo. Simple. Ve acá. Look here. El escritor de Hebreos The writer of Hebrews dice says que un testamento that a testament no puede ser dado cannot be given hasta que el testador muera. until El que deja la the herencia. one who is leaving the inheritance dies. ¿Estamos acá? Are we here? Entonces, So, el Nuevo the Testamento New Testament no empieza con el nacimiento de Jesús. does not start with the birth of Christ. El Nuevo The Testamento New Testament empieza starts con la muerte del Señor with the Jesús. death of the Lord Jesus. Estoy dejando que la Biblia se I'm interprete a sí letting the mismo. Bible interpret itself. Nuevo Testamento New lo Testament, pusieron en la imprenta. they put it at the print shop. Cuando Mateo, Marcos, Lucas y Juan When Matthew, Mark, Luke, and John escriben, write, ellos están viviendo en la ley. they are living in the law. Un montón de ejemplos A rápidos. couple of quick examples. Le preguntaron al Señor Jesús, They asked the Lord Jesus, ¿cuál es el primer y más importante mandamiento en la ley? what is the first and most important commandment of the law?
Y el Señor And the contestó, Lord de answered, acuerdo a la ley. according to the law. ¿Sí? Yes? Cuando Jesús sanó unos leprosos, When Jesus healed the lepers, Él les dijo, he said, vayan, go, preséntense al present sacerdote yourself to the priest, y lleven su and ofrenda take your offering de acuerdo a la ley. according to the law. En el octavo día, On the 8th day, dice que llevaron a Jesús it says that they took Jesus a to circuncidarlo. be circumcised de acuerdo al rito de la ley. according to the law. ¿Estamos? Are we here? A la mujer adúltera The adulterous woman, la iban a they were matar going to kill her, apedreada stone her, porque así decía la ley. because that's what the law said. Mateo, Marcos, Lucas y Juan Matthew, Mark, Luke, and John son libros de transición. are transitional books. Se está acabando la ley The law is ending, y está a punto de empezar la gracia. and grace is about to start. Incluso, Even, déjenme darles un ejemplo let me give you an example de esas transiciones. about those transitions. Un día One day, llegaron a Jesús, they went to Jesus Y le dijeron, and they said, ¿por qué tus discípulos no ayunan? why don't your disciples fast? Y él les contestó con esto. And he answered with this, Porque nadie because no one que esté con el esposo that is with the husband, the groom, ajá, puede estar vestido de luto. cannot be mourning. Ujú. Él está diciendo, He is saying, yo I soy el esposo. am the groom. Ellos no tienen que hacer sacrificios They don't need to make Porque sacrifices están conmigo. because they are with me. y yo soy And I am gracia. grace. Yo soy I am su justicia. their righteousness. ¿Correcto? Right? Si ustedes notan, le dijeron, ¿por qué ellos no? They said, why don't they? A menudo le preguntaron a Jesús, Often they asked Jesus, ¿por qué why comen ustedes do you eat sin lavarse las manos? without washing your hands? ¿Notó? Did you notice? Ley. Law. En otra ocasión, On another ¿por qué occasion, sanaste en sábado? why did you heal on a Saturday? Sabbath. On the Sabbath? Ley. Law. Si pretendemos ignorar If we pretend to ignore que estos 4 libros that these 4 books son de transición, are about transitioning, vamos a cometer este we're error. going to make this mistake. Vamos a tomar la We're iglesia going to take the church y la vamos a posicionar and we're going to position it en estos 4 libros in these 4 books que son de ley, that are about the law, en los cuales Jesús dice, in which Jesus says, levantaré mi iglesia I will raise up my church sobre mí. on me. Él no dijo He didn't say sobre Moisés. on Moses. Él dijo sobre He mí. said on me. Y cuando él habla And when he speaks de la iglesia, about the church, habla futurísticamente. he's talking futuristically. Estos libros son de transición. These books are about Y transition. por eso es que los acomodo And that's why I put them together dentro de la ley. within the law. Porque el testamento no tiene vigencia Because testament has or is not valid is not valid hasta que muere el testador. until the one that is leaving the inheritance dies. Si entramos al Nuevo Testamento, If we go into the New Testament, en el Nuevo Testamento in the New Testament, tenemos un libro más de transición. we have one more book about transition. Muchos dicen, Many say el libro de los the Hechos book of Acts es el libro is the book que tenemos que imitar. that we have to imitate. Es el libro It's the book de la iglesia primitiva. of the primitive church. Pero hay que entender, But we have to understand, cuando usted empieza leyéndolo, when you start reading it, se da cuenta you notice que ellos todavía that they still no habían recibido la had revelación. not received the revelation de la gracia. about grace. Ellos, They, hablando de los apóstoles, talking about the un apostles, momento one moment hacían ley they would do law, y en el otro momento and in the next moment hacían gracia. they would do grace. Gálatas dice, Galatians says, Pablo dice, Paul says, yo fui y por 14 años estuve en Arabia I went for 14 years, I was in Arab, y cuando regresé and when I came back, traía la revelación de la gracia. I brought the revelation of grace. Traía la revelación de quién Jesucristo I brought es. the revelation of who Jesus is. Pero los primeros 15 capítulos de Hechos, But the first 15 chapters of Acts, los discípulos the disciples conocen solamente ley only know law, y tienen unas pequeñas vislumbres de luz. and I have a few little glimpses of Luz. light.
Entonces, So, al leer, when reading, usted tiene que pensar you have to think. lo que vamos a estudiar la próxima What semana. we're going to study next week, La próxima semana next week, vamos a we're estudiar going to study reglas de interpretación. rules of interpretation. ¿Quién lo dijo? Who said it? ¿Qué dijo? What did they say? ¿A quién se lo dijo? Who did they say it to? ¿Bajo qué pacto se lo dijo? Under what covenant did they say it? Si usted usa esas 4 o 5 If reglas, you use those 4 or 5 rules, no hay manera que usted se pueda perder. there's no way you can get lost. No falte la próxima semana. Don't miss next week. Hechos Acts es una transición. is a transition. Ahora Now, entramos a las epístolas. we come into the epistles. Y entonces tenemos And then we have Romanos. Romans. Si usted observa, If you observe, de Romanos from Romans hasta Filemón, until Philemon, todas las escribió Pablo. Paul wrote all of them. Es otra edición más. It's another edit. Se editó It was de edited tal manera in such a manner que pusieron todas las epístolas paulinas juntas. that they put all of Paul's epistles together. Porque después Because then tenemos otras we epístolas have other epistles que no son de Pablo. that are not Paul's. Ahora, Now, en el tiempo que me queda, in the time that I have remaining, solo déjeme enseñarle just let me show you por qué es importante entender why it's important to understand quién lo escribió who wrote it y a quién se lo escribió. and who it was written to. Porque esto es lo que se ha hecho con la Biblia. Because this is what has been done with the Bible. Todos se han tomado un batido de frutas, smoothie. Has everyone had a smoothie before? Sí. Yes. Está la fresa, There's strawberries, el banano, bananas, la leche, milk, un poco de a little proteína bit of protein, y algo más que usted le quiera and poner. something else that you want to add. Se pone en la licuadora, They put it in a blender, se muele it's blended y up, se le sirve. and it's served. Eso está bien para la comida, That's fine for food, pero eso no está bien para predicar la but Biblia. that is not fine for preaching the Bible. Porque tenemos que Because we entender have to a understand quién era esto. who this was for. Entonces, en los próximos minutos, In the next few minutes, entonces quiero enseñarle cómo I want to show you how hay que entender we have to understand cada libro, every book, quién lo escribió who wrote it, y a quién. and to whom. Lo va a encontrar interesante. You'll find it interesting. Mateo. Matthew. Vamos a Mateo. Let's go to Matthew. Mateo, Matthew, para su sorpresa, to your surprise, lo escribió Mateo. Matthew wrote it. ¿Cuántos se van a recordar de eso? How many can remember that? Pero la audiencia, But the audience, cuando Mateo está escribiendo, when Matthew is writing, tiene en mente una audiencia judía. he has in mind a Jewish audience. Entonces él escribe So he writes desde el punto de vista from the point of view de le estoy escribiendo a judíos. of I'm writing to Jews. Mateo Matthew escribe y writes tiene en mente and has in mind una audiencia judía. a Jewish audience. Pero vea qué interesante. But look how interesting. Lleguemos a Lucas Let's inmediatamente. go immediately to Luke. Cuando usted lee Lucas, When you read Luke, pónganme Lucas 1:1-1:2. Lucas 1, Luke capítulo 1, verso chapter 1, 1. verse 1, Vea qué interesante. look how interesting. Dice, It says, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, many have undertaken to draw up an account of the things that have been fulfilled among us, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, just as they were handed down to us by those who from the first were eyewitnesses y fueron ministros de la palabra, and servants of the word. me ha parecido también a mí, With this in mind, since I myself, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, have carefully investigated everything from the beginning, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. I too decided to write an orderly account for you, most excellent Theophilus. Pregunta, Question. ¿quién escribió Lucas? Who wrote Luke? Lucas, Luke, el médico, the doctor, ¿correcto? right? ¿Y se lo escribió a usted? And did he write it for you? ¿A quién se lo escribió? Who did he write it for? Oh. ¿Los ponen que pensar? Does that make you think? ¿Sí o no? Yes or no? Otra vez. Again, ¿Lucas lo escribieron para usted? was Luke written for you?
Le voy a dejar una curiosidad en la mente. I'm going to leave you something to think about. ¿Notaron que Lucas dice, Did you notice that Luke says, me pareció bien a mí it seemed like a good idea to me investigar to investigate y escribírtelo? and write it for you? Por eso es que la primera página dice, That's why the first page says, el Evangelio según. the gospel according to Lucas. Luke. Porque esta fue una investigación que él hizo. Because it was an investigation that he made. Pregunta, ¿me estoy sacando algo de la manga? Question, am I pulling something out of my sleeve? ¿O está ahí? Or is it there? Oh, ok. Entonces, este cuarto libro transicional, So this fourth- perdón, tercer, This third transitional book, era para un caballero llamado Teófilo it was for a man named Theophilus, y era el resultado de una investigación. and it was the result of an investigation. ¿Sí o no? Yes or no? Ahora lo interesante es esto, Now the interesting thing is que this, cuando usted lee Hechos, that when you read Acts, capítulo 1, chapter 1, verso 1, 2 y 3, verse 1, 2, and 3, él dice lo mismo. he says the same thing. Porque Hechos lo escribió Lucas Because Acts was written by Luke, y él dice, and he says, en la primera carta que te escribí, in the first letter that I wrote to you, te escribí lo que pasó antes de que él muriera. I wrote what happened before he died, Y en esta carta and in this letter, te escribo lo que pasó después de su muerte I'm writing what happened after his death y lo que hicieron los discípulos. and what the disciples did. Sigamos. Let's continue. Vamos al libro de Gálatas, por favor. Let's go to the book of Galatians, please. Gálatas, Galatians, una vez más el autor es Pablo once more, the author is Paul, y la audiencia and the audience son gentiles. are the Gentiles. ¿Estamos? Vea esto. Look at this. Pablo Paul levanta esa iglesia raises up that church y le predica a and gentiles preaches to Gentiles, y los deja en gracia. and he leaves them in grace. Y en eso And in that, vienen los judaizantes and then the Jewish. Jews come, y los que enseñaban ley the ones that taught law, y les empiezan a decir, and they start telling them, qué bueno que tienen a Cristo, it's so good that you have Christ, pero ahora but now tienen que cumplir la ley. you have to fulfill the law. Qué bueno It's so good que tienen a Cristo, that you have Christ, pero ahora tienen que but now you circuncidarse. need to be circumcised. Y regresa Pablo And Paul goes back y les dice, and he says, ¿quién los embrujó? who bewitched you? ¿Quién los engañó? Who deceived you? Yo les presenté a ustedes a I Cristo presented Christ to you, y ustedes empezaron en el espíritu and you started in the spirit, y ahora van a terminar en la carne. and now you're going to end up in the flesh. Ahí notamos claro Right there, we notice clearly que esta iglesia que se levantó en gracia, that this church that was raised up in grace, él dijo, He said, "Hey, hey, no me la toquen don't touch it porque pertenece a la gracia. because it belongs to grace. Y les dijo, And he said, aunque venga un ángel del cielo even if an angel comes down from heaven, o alguno de nosotros, or one of us, que sea anatema, be cursed. for them to be cursed. ¿Sabe por qué? You know why? Porque cualquiera Because anyone que los sacaba de gracia a ellos who were to take them out of grace y los regresaba a la ley, and take them back to the law los estaba regresando al pacto de la maldición. was taking them back to the covenant of the curse. ¿Seguimos? Do we continue? Filemón. Philemon. Filemón 1:1. Philemon 1:1. Vea esto. El autor era, The author was, ¿qué dice acá? what does it say? Pablo. Paul. ¿Y la audiencia? And the audience ¿Quién era? was Filemón. Philemon. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, Paul, a prisoner of Christ Jesus, y el hermano Timoteo and Timothy, our brother, al amado Filemón. to Philemon, our dear friend. Entonces pregunto hoy día, So I ask today, hoy, 21 de noviembre del November 21st 2016, of 2015, 2015, ¿escribieron Filemón para usted? was Philemon written for you? Pastor, entonces no lo leo. So, Pastor, do I not read it? No, yo no estoy diciendo No, nada I'm de not eso. saying any of that. Pero estoy diciendo, But I'm saying estoy I enseñándole am teaching a cómo you dividir. how to divide.
Yo leo toda la Biblia. I read all of the Leo Bible. toda la I Biblia. read all of the Bible. Predico toda la I Biblia. preach all of the Bible. Todos los versos de la Biblia. All the verses of the Creo Bible. toda la I Biblia. believe in all of the Pero Bible. entiendo But I understand Que no tengo que hacer toda la that I Biblia. don't have to do all of the Bible. Solamente Only lo que es mi pacto. what is my covenant. Hebreos. Hebrews. ¿Cómo se llama este libro? What is the name of this book? Regresa. Ok. ¿Cómo se llama? What is it called? Entonces, obviamente, es So, para nosotros los hispanos. Obviously, it's us for the Hispanics. Es para nosotros los hispanos. It's for us, the Hispanics. ¿Sí? ¿Dice ahí hispanos? Does it say they're Hispanics? ¿Dice americanos? Does it say Americans? ¿Dice asiáticos? Does it say Asians? Dice It says hebreos. Hebrews. El autor The author es desconocido. is unknown. La mayor parte se inclinan a creer que fue Pablo, The majority believe that it could have been Paul, pero muchos creen que no fue Pablo. but many believe that it was not Paul. Pero observe, But observe, la the audiencia audience eran were judeo-cristianos. Judeo-Christians. Ahora déjeme darle todo este libro, Now, all of this book, déjeme predicárselos en un minuto. let me preach it in 1 minute. ¿Creen que puedo? Do you think I can? ¿Creen que puedo predicar un libro en Do un you think minuto? I could preach one book in 1 minute? El libro dice así: The book says like this. Jesús Jesus es mejor que los ángeles. is better than the angels. Jesús Jesus es mejor que Moisés. is better than Moses. Jesús Jesus es mejor que el is tabernáculo. better than the tabernacle. Jesús Jesus es mejor que los is becerros. better than the calves. Jesús Jesus y la sangre de Jesús And the blood of es Jesus mejor que los is sacrificios. better than the sacrifices. La única ocasión The only en occasion todo el libro in all of the book cuando dice, when it says, cuando hace una comparación paralela, when it makes a parallel comparison, es cuando dice, is when it says, Jesús Jesus es sacerdote por siempre, is a priest forever, es sumo sacerdote is a high priest por siempre, forever, de acuerdo al orden de Melquisedec. according to the order of Melchizedek. ¿Estamos acá? Are we here? De acuerdo al orden de Melquisedec. According to the order of Melchizedek. Solamente Only cuando se habló de un sacerdocio superior, when it was about a superior priesthood se dijo, was it said, Jesús pertenece a ese sacerdocio. Jesus belongs to that priesthood. Entonces, el escritor perseguía esto, So the writer was after that enseñarle to teach a aquellos judíos those Jews que todo lo que habían vivido en la that ley everything that they had lived in the law se había terminado had y ended, que Cristo Jesús and that Christ Jesus era el cumplimiento de todo was the ello. fulfillment of all Que of todo this. aquello era That sombras, all of that was a shadow, todo aquello era all of símbolos, that was symbols, pero que Cristo but that Jesús Christ Jesus era la manifestación. was the manifestation. Terminemos. Let's finish. Santiago. James. Santiago 1. James 1. Santiago 1, James 1. si me pueden poner 1:1 de Santiago. James 1:1 Dice así: says, Santiago, James, siervo de Dios a y del servant of Señor God Jesucristo. and of the Lord Jesus Christ. ¿Sabían que este Santiago Did you know that this James era hermano del Señor Jesús? was a brother of the Lord Jesus? Santiago, James, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a servant of God and the Lord Jesus a Christ, las 12 tribus que están en la dispersión. to the 12 tribes scattered among the nations. ¿Alguien leyó? Did someone read that? Entonces, ¿para quién era Santiago? So who was James written for? Para las 12 tribus, For the damas y 12 caballeros. tribes. Pastor, entonces no lo leo. Pastor, so I don't read it? Dije que no lo lea. Did I say don't read it? No, dije, I said leo toda la I Biblia, read all of the Bible. enseño toda la I Biblia, teach all of the Bible. creo toda la I Biblia, believe all of the Bible. estudio toda la Biblia. I study of all of the Bible. Hago I do solamente lo que corresponde a mi pacto. only what corresponds to my covenant. No tomo I préstamos don't take loans de todo lugar. from everywhere. Me ubico en mi pacto. I locate myself in my covenant. Si nota, If you notice, de esta manera in this manner, estamos empezando a dividir la palabra we are correctamente. starting to divide the word correctly. No podemos agarrarla, We cannot grab it, echarla en un saco, put it in a bag, sacudirla shake it up, y servirla. and serve it. Tiene que ser dividida It has to correctamente. be divided correctly.
entender understand órdenes cronológicos, chronological orders, entender quién understand escribió cada libro who wrote each book, y a quién se lo escribió. and who did they write Y it cuando usted lee for. Pedro, And when you read Peter, se da cuenta que dice, you find that it es says para estas mismas 12 it's for tribus. the same 12 tribes. Pastor, entonces, ¿cuál es mi pacto? Pastor, so what is my covenant? ¿Cuál es mi pacto? What is my covenant? Las epístolas paulinas. The epistles of Paul. Las epístolas paulinas. The epistles of Paul. Allí There usted encuentra, you find, oiga esto, listen to this, la confesión the confession que he hecho por más de 20 años. that I have done for over 20 years. Cuando le digo, When I say, levante su Biblia, lift up your Bible, diga conmigo, say with me, este libro this book se llama Biblia, that is called the Bible contiene la palabra de contains Dios. the word of the Lord. Lo que ella dice que yo What soy, it says that I am, yo soy. I am. Pero lo dice en las epístolas de Pablo. But it says it in the epistles of Paul. Lo que ella dice que puedo, What she says that I can do, lo dice en las epístolas de Pablo. it says it in the epistles of Paul. Lo que ella dice que tengo, What it says that I have, lo dice en las epístolas de it Pablo. says it in the epistles of Paul. Y donde dice que estoy And where it sentado, says that I am seated, lo dice en las epístolas de it says Pablo. it in the epistles of Paul. Terminemos. Let's finish. ¿Leo toda la Biblia? Do I read all of the Bible? Sí. Yes. ¿Lo invito a que lea Do toda la I Biblia? invite you to read all of the Bible? Sí. Yes. ¿Creo toda la Do I Biblia? believe all of the Bible? Sí. Yes. Lo invito a que crea toda la Do I Biblia. invite you to believe all of the Lo Bible? invito I invite you a que crea toda to la Biblia. believe all of the Bible. Léala toda, Read all of it. Estúdiala toda, Study all of it. créala toda. Believe all of it. viva su pacto. Live your covenant. Dividirla To correctamente, divide it correctly, crea, create, produce. produces. Ok, dividirla To correctamente, divide it correctly, produce, produces. creerla To correctamente, believe it correctly, creerla and to correctamente, believe it correctly, produce, produces. vivirla To correctamente. live correctly. Oremos. Let's pray.